Hola, buenos días a todos. Ya son las 11 de la mañana en punto. Hoy es 24 de julio de 2020 y les damos la más cordial bienvenida a este curso virtual que tenemos este viernes con un tema que creo que va a ser de mucho interés, sobre todo, digo, para quienes finalmente pues viven con diabetes o tienen algún familiar que vive con diabetes y que de alguna manera pues a lo mejor tiene muchas dudas con respecto a los diferentes tratamientos que existen hoy para controlar la diabetes y por supuesto que dentro de esos tratamientos que existen, que han sufrido de verdad mucha mitificación y mucha controversia, pues ha sido el uso de la insulina. Entonces, hoy queremos dedicar la sesión precisamente a trabajar un poquitito y aclarar un poco estas dudas comunes que surgen con respecto al uso y a las funciones que tiene la insulina, específicamente en el tratamiento de las personas que tienen diabetes. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a dos de nuestras educadoras en diabetes que tenemos en la Secretaría de Salud de Yucatán. Bienvenidas, buenos días, Naye y Ani. A las dos ya nos han acompañado en algunos cursos virtuales anteriores. Nayeli, ella es nutrióloga por parte de la Universidad Autónoma, por parte, perdón, de la Universidad Modelo. Te estoy cambiando tu alma mater, Naye. Por parte de la Universidad Modelo, ella es educadora en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes y colabora en diferentes programas y estrategias y capacitaciones en diabetes por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Ana María Vera, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán. También es educadora en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes y también colabora con nosotros en diferentes estrategias, capacitaciones a profesionales de la salud que tienen que ver con temas de diabetes. Entonces, les quiero dejar con ellas para que inicien este curso. La dinámica aquí en Suma, quienes nos acompañan, buenos días, muchas gracias. Es muy sencilla. Tenemos una parte por allá abajo de preguntas, donde pueden ustedes ir haciendo las preguntas que consideren necesarias y con mucho gusto una servidora se las irá pasando tanto a Ana María como a Nayeli para que las puedan ir contestando al final de la sesión. Y quienes nos acompañan en Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también buenos días, muchas gracias por acompañarnos. En la parte de comentarios, ahí con mucho gusto también pueden hacer los comentarios que quieran, preguntas que quieran para nuestras dos panelistas. Aprovechen que ahorita estamos en vivo y de alguna manera podemos ir contestando estas preguntas y con mucho gusto una servidora también se las irá pasando. Así que les dejo en las mejores manos de nuestras educadoras en diabetes. Nayeli y Ani, tienen ustedes ya habilitado compartir pantalla y les dejo el micro y les dejo las cámaras. Muchas gracias, Silly. Buenos días, ¿ya ven la pantalla? Todavía no, pero ya debe de empezar Va a a estar por cargar. cargando. Sí, ahí está, perfecto. Ahí vamos. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar de este tema, pues muy importante, como comentaba la licenciada Ileana, no solo para las personas que con diabetes, sino para aquellas personas, la gran mayoría, yo creo que conocemos a alguien que vive con diabetes, que tenemos algún familiar y que podemos jugar un papel también muy importante a la hora de sensibilizar o de motivar a nuestros conocidos si les toca utilizar insulina, ¿no? Entonces también seamos o tengamos este papel de acompañantes o el papel también de pacientes con diabetes. Entonces, el objetivo sería conocer los aspectos importantes sobre el uso de la insulina y también en la segunda parte en la que nos va a hablar la licenciada Nayeli vamos a conocer o vamos a esclarecer un poquito algunas ideas comunes que surgen alrededor del uso de insulina y que pudieran representar pues una barrera al momento del tratamiento en las personas con diabetes. ¿Cuáles serían las temáticas que vamos a abordar? Vamos a conocer qué es la insulina, cuál es la función que juega en nuestro cuerpo,
los pasos a seguir para el correcto uso de la insulina para aquellos que ya la tengan como parte de su tratamiento. Y vamos a esclarecer un poquito esas ideas y descubrir son mitos y cuáles son realidades. Vamos a empezar comentando algunos términos, ¿sí? Que vamos a ir mencionando a lo largo de esta sesión. Entonces vamos a esclarecerlos un poquito para que pues no nos surjan dudas, a lo mejor, o nos surja la menor cantidad de dudas al momento de que estemos platicando. El primero sería la glucosa. La glucosa es prácticamente el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo y pues la función que tiene es de darnos energía. Así como normalmente decimos, bueno, no le des a ese niño azúcar porque se va a activar, porque no va a dormir, que va a estar brincando, o cuando nos sentimos agotados, cansados, soñolientos, optamos por comernos algo dulce para estar activos. Bueno, esa es exactamente la función que tiene el azúcar, activarnos, estimularnos. Entonces nuestro cuerpo funciona con azúcar, necesitamos tener azúcar en él, pero también en cantidades recomendadas, ni muy poquitas buenas, ni muchas. Ahí viene pues el siguiente concepto, la diabetes. Cuando tenemos un exceso de ese azúcar en el cuerpo, en la sangre, se presenta esta enfermedad que es una enfermedad crónica, que quiere decir que la vamos a tener pues a lo largo de toda nuestra vida. Una vez que se presenta, no se va a curar. Sin embargo, pues eso no es una sentencia. Podemos controlarla y llegar a tener unos niveles pues dentro de lo normal o lo saludable. Y eso no va a implicar que se nos haya quitado la diabetes, sino que la podemos mantener a raya, ¿no? Controladita. El siguiente concepto sería hablar del páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos en el cuerpo, así como tenemos el corazón, el cerebro, el estómago, pero la función que tiene este páncreas es de liberar una sustancia que nos va a ayudar a utilizar esta glucosa, o sea, este azúcar para que podamos tener energía. Y esa sustancia es la insulina. La insulina es una hormona, o sea, es una sustancia que se va a liberar en el cuerpo y que va a acompañar a esa glucosa, a ese azúcar, a diferentes órganos de nuestro cuerpo para que, una vez teniendo el azúcar, puedan llevar a cabo todas sus funciones normales. Entonces tiene un papel pues bastante importante la insulina en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Qué hace la insulina en nuestro cuerpo? Bueno, todo lo que nosotros comemos, sean alimentos saludables, como podemos ver aquí, frutas, verduras, tortillitas, alimentos no saludables, como una pizza, una bebida azucarada, todo lo que yo coma se va a convertir en mi cuerpo a través de la digestión en azúcar o glucosa. Y ese azúcar, bueno, y esto es muy importante nada más mencionarlo, aunque no sepan dulces, por ejemplo, si yo como mis panuchitos, mis albutes, la tortilla, el frijol, que no me sabe dulce, pero siempre en mi cuerpo me va a producir azúcar. Y ese azúcar va a estar andando en mi sangre, entonces necesita de un acompañante para que no se quede en la sangre y pueda llegar a su destino, que son los órganos, y ese acompañante va a ser la insulina. La insulina la va a mandar a diferentes órganos del cuerpo, a nuestros músculos, a la grasita que también tenemos en el cuerpo, y pues nos va a producir energía y vamos a poder llevar a cabo pues nuestras funciones habituales, ¿no? El movernos, el pensar, el hablar, en fin. ¿Qué sucede con la insulina cuando hay diabetes? Vamos a ver aquí, ¿no? Como que con un ejemplo sencillito, ¿no? La situación normal, pues vamos a pensar que el páncreas es como una fábrica que va a producir llaves. La insulina sería como que esta llave que va a abrir las puertas de las células. Las células se encuentran pues en nuestros diferentes órganos, que como ya les comenté, en el músculo, en el tejido adiposo. Entonces va a abrir la llave para que la glucosa entre y tengamos energía. Eso pasa en una situación normal, habitual, pero cuando se presenta la diabetes, pues hay ciertas alteraciones. Por ejemplo, en este tipo de diabetes, que se llama diabetes tipo 1, digamos que nuestra fábrica dejó de funcionar, o sea, de plano cerró y ya no está produciendo llaves. Por lo tanto, si ya no hay llaves, las puertas no se pueden abrir y pues la glucosa no entra a los órganos y se queda circulando en la sangre. Ya no tenemos esta función de que nos aporte energía y pues el exceso de glucosa en la sangre tampoco es saludable. En el caso de la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional, que es la que se puede presentar durante el embarazo, sí tenemos funcionando nuestra fábrica, nuestro páncreas, pero está dándonos unos productos pues fallados, digamos que no pasan control de calidad estas insulinas, porque
nos está produciendo como que una combinación diferente, ¿no? Entonces está defectuosa, no logra abrir tampoco las puertas, sí hay insulina, pero no abre las puertas de los órganos, entonces nuestra glucosa se queda también en la sangre, se queda circulando. Entonces son esas, digamos que esas dos cuestiones generales que pueden suceder. Por una parte no se produce insulina en un tipo de diabetes y en el otro tipo sí se produce insulina, pero están defectuosas. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una alternativa es consumir diferentes medicamentos para que esa glucosa, ese azúcar no se nos quede en la sangre y pues pueda llegar a su destino, a cumplir con su función. Para ello tenemos igual pues diferentes opciones de tratamiento, los medicamentos orales o los inyectables, y entre ellos contamos con la insulina. Por lo tanto, la insulina pues no es algo ajeno del cuerpo, ¿sí? En una condición normal nosotros la tendríamos, la produciríamos, pero si viene una falla, como sucede en la diabetes, pues nos la podemos administrar desde fuera. Hay dos versiones para la insulina, ¿no? En la que viene, una es a través de estos frasquitos o viales de insulina, que los aplicamos mediante una jeringa, o a través de las plumas de insulina, como este que vemos aquí abajo, ¿sí? Entonces son dos versiones, es el mismo tipo de insulina, pero vienen en dos versiones diferentes. Existen también diferentes tipos de insulina. A lo mejor habrán escuchado de repente que hay quienes se inyectan 2 veces al día, otros 3 veces, otros una sola vez. Entonces eso es porque existen pues, varios tipos de insulina. Normalmente nuestro cuerpo todo el día está liberando insulina, pero como ya vimos en las diapositivas anteriores, cuando nosotros comemos es cuando se libera más, porque es cuando hay glucosa en nuestro cuerpo. Entonces, en cada tiempo de comida, vamos a pensar en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo y en nuestra cena. Cuando yo como, se libera mucho más insulina. Pero también a lo largo del día, en esas entrecomidas, que a lo mejor yo no consumo nada, se sigue liberando esa insulina, pues para que mi azúcar, mi glucosa en la sangre, pues se mantenga estable. Entonces, para eso se crean diferentes tipos de insulina, dependiendo la necesidad, ¿no? De cada persona. Entonces, tenemos una de ellas, que es, por ejemplo, estas que se llaman ultra rápidas. Sus nombres son, por ejemplo, insulina Lispro, Aspart, Glulicina. Si alguien de los que nos está escuchando utiliza insulina, pues puede ir ubicando por acá cuál es el tipo de insulina que usa para que vean si funciona de manera muy rápida, de manera intermedia, de manera medianamente rápida o prolongada, ¿no? O sea, un poquito lenta. Estas que son ultra rápidas las podemos relacionar con un guepardo que avanza muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que va a tener su inicio de acción, va a ser entre los, o sea, apenas me inyecto y hasta los 15 minutos. O sea, ¿qué quiere decir? El inicio de acción es cuando yo me inyecto, el tiempo que tarda la insulina en llegar a mi sangre y empezar a mandar esa glucosa a los órganos, o sea, empezar a tener su efecto. Entonces, quiere decir que prácticamente apenas yo me inyecto este tipo de insulina, empieza a generar el efecto de bajarme la glucosa. Su pico de acción, con pico nos referimos al punto en el que trabaja más esa insulina, en el que es más productiva, que se va a dar a la media hora o hasta la hora y media de haberme inyectado. O sea, va a seguir trabajando, removiendo toda esa glucosa de mi sangre. Y la duración de la acción es el tiempo en el que va a funcionar esa insulina en mi cuerpo, que es entre 3 y 5 horas. Digamos que después de estas 5 horas, pues yo ya no tengo esta insulina ultra rápida en mi sangre, entonces ya necesitaría a lo mejor otra dosis. Esos son los 3 puntos. Inicio de acción, cuando empieza a hacer efecto, pico de acción, cuando tiene más efecto, y duración, pues todo el tiempo que voy a ver su efectividad en mi cuerpo. Luego vienen las rápidas, que es la que se llama normalmente regular, rápida o regular, así le llaman. La podemos comparar con una liebre. Empieza a hacer efecto a la media hora y entre la hora que yo me inyecto. Va a durar o va a tener su efecto mayor más o menos a las 2 horas, entre las 2 y 4 horas de que yo me inyecto, y va a durar en mi cuerpo entre 6 y 8 horas. Luego viene la insulina intermedia, que la podemos comparar con una tortuguita. Es la que se llama NPH. Empieza a hacer efecto más o menos a la hora de que me la inyecto. Su punto máximo en el que va a tener efecto puede ser entre las 6 horas o las 12 y va a durar en promedio unas 13 a 16 horas en mi cuerpo. Y luego vienen las prolongadas, que son las lentas, de nombre Glargina, de Temir, de Gludec.
igual varían un poquito su inicio de acción, en promedio es de 1 hora. Estas no tienen pico de acción, como podemos ver, o sea, no hay un punto en el que trabajen más, sino que todo el tiempo que yo la tenga en mi sangre va a tener el mismo efecto como lineal y va a durar igual, varía un poquito dependiendo cuál sea de estas tres, pero en promedio dura unas 24 horas en mi cuerpo. Entonces de ahí viene que algunas insulinas se inyecten una vez al día, por ejemplo estas que son lentas o prolongadas, nos las inyectamos por lo general una vez al día. Me la inyecto, no sé, a las 7 de la mañana y pues mañana a las 7 ya no hay efecto y me la tengo que inyectar de nuevo. La intermedia, como dura en promedio pues la mitad del día, por lo general nos la ponemos 2 veces al día. La rápida en promedio igual unas 2 o 3 veces y las ultra rápidas por lo general solo cuando comemos nos la ponemos para que nos ayuden a procesar el azúcar de esa comida y ya está. Luego cuando yo vuelva a comer me la vuelvo a inyectar. También existen otros tipos de insulina, por ejemplo esta que se llama premezcla, que son mezclas de cualquiera de las 4 anteriores. Por ejemplo, esta que vemos acá es una mezcla de un poquito de NPH con otro poquito de la regular, o sea, un poquito de intermedia con un poquito de rápida. Entonces el efecto que yo voy a ver va a ser de las dos. O sea, va a empezar a funcionar desde que yo me la inyecte, como funciona con la rápida en un primer lapso de media hora. Pero también como tengo un poquito de la intermedia, pues va a seguir funcionando a lo largo de pues, la mitad del día. Y también hay estas otras que se llaman asparprotamina con aspart o lisproprotamina con lispro. ¿Qué quiere decir? Que yo me puse una ultra rápida y esa sustancia protamina va a hacer que funcione un poquito más lento. Entonces, igual voy a tener un efecto inmediato, pero también un poquito a largo plazo. Y también hay otro tipo que se llama esta coformulación, que es una mezcla de una prolongada con una muy rápida. Entonces voy a tener pues lo mismo, ambos efectos, ¿sí? Entonces por eso existen diferentes tipos y a lo mejor pueden escuchar que a una persona pues le recetan un tipo, a otra le recetan otro, o incluso que me pueden mandar dos diferentes, ¿sí? Porque van a tener pues efectos, el mismo efecto, pero en tiempos distintos. Ahora, si yo estoy utilizando insulina, vamos a ver cuáles son los pasos para usarla correctamente y que tenga efecto. Y si a lo mejor yo no uso insulina, pero tengo algún pariente que sí la utiliza, pues también voy a aprenderme estos pasos para que yo lo pueda orientar y a lo mejor darme cuenta que quizás está saltando algún paso y eso puede hacer que no funcione adecuadamente esa insulina. Entonces también pues me puede servir esta información. Los pasos serían 6. El primero es la higiene, que eso va, pues ahora sí que de cajón en todo. Ahorita vamos a ver a detalle cada punto. Luego tenemos la preparación de los materiales que vamos a necesitar, la revisión de esos materiales que estén en un estado óptimo, la elección del sitio donde me voy a inyectar, hacemos la aplicación y luego desechamos pues los materiales que utilizamos. La higiene, pues es el lavado correcto de manos. Ya hemos visto últimamente, ¿no? Nos han recordado mucho cómo es el lavado correcto. Entonces, pues nada más aquí, aquí está, por ejemplo, la imagen, pero pues tener en cuenta, ¿no? Lavarnos muy bien, mínimo unos entre 20 y 40 segundos, todo, el dorso, la palma, las uñas, y esto pues cada que yo me vaya a inyectar, cuando yo termine de inyectarme y pues todas las recomendaciones que ya hemos visto de antes y después de ir al baño, antes y después de utilizar alimentos, ¿sí? Luego viene la preparación de los materiales. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Necesitaríamos nuestra insulina, ya sea en su presentación de frasco o de pluma. Necesitamos jeringas, si es frasco el que yo utilizo, o agujas, si es la pluma. Estas plumitas únicamente yo le inserto su agujita y ese es el funcionamiento normal. Necesitamos también torunitas de algodón con alcohol para poder limpiar la zona a inyectar, un frasco para los desechos, que igual ahorita vamos a platicar qué opciones tenemos, y un bote de basura. Una vez que tengamos, bueno, ya tenemos todos nuestros materiales, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Que unas sugerencias que nosotros nos inyectemos la insulina a temperatura ambiente. Normalmente nuestra insulina la debemos de tener refrigerada, porque si está expuesta a mucho calor, pierde su potencia o su función habitual, y pues aquí en Yucatán pues hace demasiado calor, entonces lo recomendado es que siempre la tengamos en refrigeración. Pero cuando nos la inyectamos fresca,
pudiéramos sentir un poquito de molestias, de ardor, de dolor. Entonces se recomienda que no la inyectemos a temperatura ambiente. Entonces la opción es sacarla aunque sea 15 minutitos antes de que yo me la inyecte. Si utilizo el frasco, lo que puedo hacer es con mi jeringa, saco la dosis de insulina, regreso mi frasquito al refrigerador y la jeringa la voy a dejar los 15 minutos. Si utilizo pluma, aquí no puedo hacer eso. Voy a sacar la pluma, la dejo los 15 minutos y apenas yo me inyecte, la regreso al refri para que no se exponga mucho tiempo. Y ¿qué otro punto no debo olvidar? Pues también hacer la limpieza del caucho del vial, o sea, de la tapita de mi frasco. Cada que yo lo utilice, lo puedo ir limpiando. También otra recomendación, pues es, por ejemplo, a la hora de refrigerarlo, no poner nuestras insulinas en la puerta del refrigerador, porque es la zona que, como la estamos abriendo constantemente, pues sufre cambios de temperatura muy frecuentes. Entonces, si la tenemos ahí, digamos que nuestra insulina se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, cada que estemos abriendo el refri. Entonces, evitar ponerlo ahí. El tercer punto sería hacer la revisión. Ya que yo tenga mi frasco, voy a rotar ese frasco o esa pluma entre mis dedos para que se homogeneice la insulina. Esto sobre todo lo voy a hacer para las insulinas, la intermedia y las premezclas que tienen un aspecto lechosito, ¿sí? Como de leche, como de horchata, son como blanquitas. Entonces, al dejarlas un rato pues, en reposo, suele bajar un poquito todos sus componentes. Entonces, para que se mezcle todo, le hago un ligero movimiento, pero no la voy a agitar, porque al agitarla también puede perder efecto, ¿sí? Entonces, únicamente hago un pequeño movimiento, como se muestra en la imagen, la roto un poquito entre las manos y ya con eso se va a mezclar. Una vez que yo la tenga mezclada, entonces voy a observar muy bien mi frasco, dependiendo las características del tipo de insulina que yo tenga. Como les comento, si es la intermedia o la premezcla, debe ser lechosita. Si son la rápida, la ultra rápida, la prolongada o la coformulación, esa es de color transparente. Entonces, en ese caso tampoco es necesario hacer la rotación. Si yo llego a observar que mi insulina está como turbia o lechosa y ya vi que es una que debe estar transparente, entonces ya no funciona. Si veo que está precipitada, o sea, ya la froté y veo que sigue dividida, entonces también ya no está funcionando, ya tiene ahí un defecto. Si veo que tiene grumitos o que ya se cristalizó, que tiene pequeños cristalitos, entonces igual es una insulina que ya no me va a funcionar, ya no va a tener el efecto, entonces debo desecharla. Luego vendría el paso 4, que sería la elección del sitio de inyección. Aquí tenemos 4 opciones. Puedo inyectarme, por ejemplo, en el abdomen. Nada más debo considerar 2 deditos alrededor del ombligo. O sea, donde está mi ombligo, voy midiendo 2 dedos alrededor y en toda esa zona yo me puedo inyectar. Otra opción es en los muslos, más o menos es hacia el frente y ligeramente a los lados, como se muestra en el dibujo. En el brazo sería en la parte posterior del brazo, no donde normalmente nos aplican las vacunas de chiquitos o de grandes, sino en la parte de atrás, donde habitualmente aquí en Yucatán podemos decir que es el sojol, donde tenemos un poquito de grasita. Bueno, en esa zona es donde nos inyectamos, porque la insulina debe ir en la grasita que está debajo de nuestra piel, ahí es donde se inyecta. Y la otra opción es en los glúteos, en la parte de arriba, o sea, donde inician nuestros glúteos, y un poquito hacia afuera. Entonces, hay 4 diferentes zonas. A veces, normalmente, pues nos pueden enseñar, ¿no? En una sola parte, o quizás tenemos un poquito de temor de inyectarnos en zonas diferentes, pero si se fijan, hay 4 opciones distintas. Podemos ir variando para a lo mejor no ir lastimando una zona nada más, que ahorita vamos a comentar que en general pues no nos lastimamos mucho, no hay mucha razón para que duela tanto esta inyección. Más adelante lo vamos a ir comentando, pero si se fijan hay varias opciones donde yo me puedo inyectar. Ahora también hay que rotar los sitios, o sea, en el mismo lugar donde yo escoja, tengo 4 opciones, pero en cada una de esas opciones yo puedo ir variando el sitio. O sea, en mi abdomen pues tengo mucho espacio también donde puedo inyectar. En el brazo también. Entonces, esta es una forma como puedo ir más o menos variando esas opciones. Por ejemplo, divido mi
mi abdomen en 4 partes, entonces me puedo inyectar un día en una, otro día en otra. En el caso de los muslos también puedo dividir en diferentes zonas, en la parte de los glúteos. Puedo imaginar igual una especie de reloj, como se ve acá abajo, entonces en realidad tendría 12 partes diferentes donde puedo inyectarme, entonces no solo estoy en un mismo sitio inyectando todos los días, ¿no? O todas las veces en un día. Puedo imaginar una cuadrícula como esta imagen o utilizar algún material, una guía de rotación, como por ejemplo estos que vemos acá, ¿no? Estas son opciones que, digo, a veces algunos laboratorios de medicamentos las distribuyen, pero si no, las podemos hacer en casa también, con el dibujito de nuestra preferencia, seamos niños o seamos grandes, ¿no? Esta es una forma a veces un poco práctica para los chiquitos de poderse inyectar y pues que sea un poquito más dinámico, más entretenido, pero igual a veces a los grandes nos puede servir porque pues muchos tenemos a veces el temor a las inyecciones, que ahorita vamos a platicar más de eso, pero pues nos puede servir también como una guía. Entonces, por ejemplo, estos agujeritos que vemos acá, pues nos indican que en cada uno de los espacios yo me puedo ir inyectando. ¿Y por qué debo de agotar estos sitios? O sea, ¿por qué no debo de estar todo el tiempo inyectándome en la misma zona? Porque pues hay, digamos que un riesgo, ¿sí? Al inyectarme la insulina, de los pocos riesgos que hay, que sería que se formen estas lipodistrofias. La lipodistrofia es una alteración en la grasita que tenemos debajo de la piel. Como les comentaba, nos vamos a inyectar precisamente en esa zona que tenemos de grasita, que se llama subcutánea, pero si todo el tiempo me estoy inyectando, pueden haber, digamos que 2 consecuencias. Una de ellas es que se pierda un poquito de esa grasa y se puede observar como ve esta imagen, que está la piel un poquito hacia adentro, o lo contrario, digamos, se forman unos nódulos, o sea, unas bolitas de grasa como estas. Eso no es normal, eso no me debe de pasar si yo me inyecto insulina. No a todos los que se inyectan insulina les pasa. ¿Cuándo sucede? Cuando estamos inyectándonos todo el tiempo en una misma parte. Si yo voy rotando los diferentes sitios, eso no tiene por qué suceder, ¿sí? También cuando estas formaciones se dan, pues genera mucho dolor, mucha molestia y también pues ya no se da el efecto adecuado de la insulina. Entonces, pues debemos evitar que eso suceda variando los sitios de inyección. Ya vimos que tenemos varios y que hay varias alternativas pues para no saturar una misma zona de la piel. Otras consideraciones que debo de tener es igual si voy a hacer ejercicio, que lo ideal es que todos hagamos ejercicio. Debemos evitar inyectarnos en la zona que vamos a ejercitar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, pues la sangre circula un poco más y cuando yo estimulo una parte específica del cuerpo, por ejemplo, voy a hacer ejercicios con los brazos, entonces va a llegar más sangre a esa zona de mis brazos y pues puede hacer que la insulina se absorba más rápido. O sea, yo me la inyecto, pero a lo mejor en menos tiempo. Si debe durar 1 hora en hacer el efecto, a lo mejor lo hace en menos tiempo, no lo sé, en media hora. Y que puede pasar que me dé a lo mejor un bajón de azúcar mientras estoy haciendo ejercicio, o también que pues yo ya no cumpla con el tiempo que debe durar mi insulina, ¿sí? Ya vimos que hay algunas que pueden durar 24 horas, pero si a lo mejor hice ejercicio en la zona donde me inyecté, pues puede ser que a lo mejor dure nada más 22, 20, o sea, dura un poquito menos y pues esas horas en las que no tengo efecto, pues mi glucosa va a tender a subir. Entonces, nada más evitar inyectarnos en esa zona, además de que pueda haber pues cierta molestia, ¿no? Si nos acabamos de inyectar y luego voy a estar movilizando esa zona, pues sí pudiera tener a lo mejor algún dolorcito o alguna molestia por allá. Viene el paso 5, que sería ya la aplicación, y aquí vamos a considerar pues 2 puntos. Una cosa es el ángulo y otra hacer un pequeño pliegue. El ángulo nos quiere decir cómo vamos a poner esa inyección, ¿sí? Como vemos en la imagen, hay diferentes tipos de agujas. Cuando nosotros pensamos en una inyección, a lo mejor nos imaginamos esas vacunas que nos pusieron de chiquitos, que eran de unas jeringas súper largas y muy gruesas y que podían ser dolorosas. Sin embargo, en el caso de la insulina, las agujas son tan pequeñitas y delgadas que es casi imperceptible. Depende también, obviamente, del umbral de dolor de cada quien.
pero realmente son muy, muy chiquititas, que incluso a simple vista no se distinguen tanto, ¿no? Entonces, hay las de 4 milímetros, que son pequeñas, las de 5 también, hay unas que son de 6, estas de 8 y la de 13, que es la más larguita. La inyección va normalmente en forma perpendicular a la piel, o sea, en forma recta, en un ángulo de 90 grados, cuando es de estas pequeñas, desde la 4 hasta la 8. Y en el caso de la de 13 milímetros, que es un poquito más grande, se recomienda que la pongamos en un ángulo de 45 grados, o sea, un poquito de lado. ¿Esto para qué? Pues para que la insulina, cuando yo la inyecte, se quede únicamente en la zona de la grasita y no vaya a tocar el músculo, esta parte rojita que vemos acá, significa el músculo. Entonces también si yo me inyecto en el músculo, puede haber, o sea, el efecto de la insulina va a ser diferente, puede haber un poquito de molestias y todo. Entonces, por eso optamos por estas diferentes opciones, ¿no? Y luego viene la parte del pliegue. El pliegue es hacer como un pequeño levantamiento de la piel, donde me voy a inyectar. Únicamente lo haría cuando es una de 8 milímetros y una de 13. Voy a tomar más o menos unos 2 centímetros de piel con estos 3 deditos, que sería el pulgar, el índice y el medio. Entonces, ligeramente voy a agarrar 2 centímetros de piel y ahí es donde me voy a inyectar. Luego vendría la aplicación. Bueno, seguimos con la parte de la aplicación. Ahora sí vamos a ver como que estos 6 pasos a la hora de inyectarlos. Lo primero que vamos a hacer pues es cargar la dosis correcta de la insulina que nos vamos a aplicar, de la jeringa o de la pluma. Y aquí nada más pues igual hacerles una recomendación. Lo ideal es que pues podamos a lo mejor inyectarnos nosotros solitos o aquellos que tengan diabetes, que lo hagan ellos mismos. Sin embargo, si tenemos ciertas dificultades, por ejemplo, es una persona que ya no ve bien o que le tiembla la mano, o también es normal que a lo mejor al principio yo tenga temor de inyectarme, ¿no? A mí mismo, podemos pedir ayuda, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, la jeringa es muy pequeña, entonces también los números es un poquito difícil poder visualizarlos si tengo algún problema de la visión. Entonces ahí me puede ayudar alguien o puedo utilizar alguna lupa a lo mejor. Entonces sí es muy importante nada más observar muy bien, ubicar cada una de las dosis para que yo me aplique la cantidad correcta y no me ponga ni de más ni de menos. Ya tengo mi dosis cargada en mi insulina o en mi jeringa o en mi pluma. Voy a limpiar la zona. Ya escogí entre las 4 opciones y voy a limpiar con un poquito de algodón. De preferencia que no esté así chorreando de alcohol, apenas un poquito. Y voy a esperar a que se seque. No lo voy a soplar, no lo voy a ventilar, únicamente lo dejo y el alcohol se evapora muy rápido. Por eso de preferencia que no esté muy mojado mi algodón. Realizo el pliegue si es necesario y penetro la aguja rápidamente. Y aquí la recomendación es que no titubeemos, que la pongamos rápido, porque a veces en ese titubeo, pues sí me puede doler un poquito más, pero si lo hago de manera rápida, prácticamente no se siente. Una vez que yo aplique la cantidad de insulina, voy a esperar entre 5 y 10 segundos antes de retirar esa aguja de la piel, porque a veces aún queda algún resto de esa insulina en la agujita. Entonces, si yo la quito apenas inyecte, pues puedo estar robándome un poquito de esa dosis, ¿no? Y no me la pongo completa. Entonces, espero unos segunditos y ya de ahí la retiro. Y suelto el pliegue, ¿sí? Hasta después de que yo haya retirado esa aguja, voy a soltar el pliegue. Y el último paso sería el desecho de los materiales. Eh, Aquí, por ejemplo, una de las recomendaciones es que la aguja o la jeringa yo la utilice una sola vez, porque así como vemos en la imagen, cada vez que nosotros la usamos, o sea, que hacemos que penetre en la piel o en el vial, en el caucho del vial, se va desgastando. Entonces, de estar completamente íntegra la primera vez, hasta, por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo de 2 veces, cuando ya lo utilizamos 2 veces, como ya se dobló la puntita. Cuando ya lo utilizamos 6 veces, ya se dobló aún más. Y eso puede generarnos dolor o molestia. Entonces, si normalmente esa pequeña aguja no nos generaría nada, después de usarla muchas veces, sí nos puede dar un poco de dolor. Entonces, si está en nuestras posibilidades, lo ideal es usar una agujita o una jeringa cada que yo me inyecte. En el caso de las plumas, que la aguja se la quitamos y se la ponemos, pues lo ideal es que cuando yo me inyecte, pues la quite, la deseche y yo guarde mi pluma en el refri sin su aguja.
¿Cómo vamos a desechar los materiales? Pues vamos a usar un contenedor que sea resistente y que tenga una tapa que selle muy bien. Una opción puede ser utilizar estos frasquitos rojos que a lo mejor pudiéramos conseguirlos en alguna farmacia, que son específicos para poner material que pues puede estar contaminado con sangre o que puede, por ejemplo, pincharnos, como son las agujas. Si no tengo opción, puedo utilizar cualquier frasco, incluso una botella de PET, pero que selle muy bien. Que no sea de vidrio, porque, pues, ¿qué puede pasar? Se me cae, se rompe y se vacían todas mis agujas. Entonces, una botella de plástico bastante grueso, que no la perfore ninguna aguja. Le coloco alguna etiqueta que indique que es un material con el que hay que tener cuidado, precaución, y además debo de guardarlo en un lugar seguro, fuera del alcance de niños, de mascotas. Una vez que se llene, como vemos en esta imagen, que esté bien lleno, lo voy a tapar muy bien y lo voy a sellar con cinta para que no haya riesgo de que se abra en el trayecto. Y la recomendación pues es que yo me acerque al hospital, al centro de salud que yo tengo más cercano, a mi unidad médica, y pues yo lo entregue ahí. Normalmente estos lugares pues les van a recoger este tipo de material, o sea, ellos tienen un lugar especial donde los desechan, entonces puedo acercarme, preguntarle a mi doctor si se lo puedo entregar y no tirarlo directamente a la basura. ¿Por qué? Pues porque estas jeringas o agujas pues también pudieran generar algún accidente en las personas que recolectan la basura, entonces también hay que pues pensar en ellos. Y en el caso de los algodones, esos van aparte, esos sí los puedo echar en el bote de basura, no los debo de combinar con mis agujas. Y pues esta es la parte general, estos serían los pasos que voy a utilizar o que voy a seguir si estoy usando insulina o si tengo algún conocido que la use, también para poder orientarlo. Vamos a ver, para ya terminar, unas recomendaciones pues muy sencillitas, terminar mi intervención. Ahorita va a continuar la licenciada Nayeli. ¿Qué vamos a tomar en cuenta también? Por ejemplo, revisar la fecha de caducidad, que esté todavía vigente. Una vez que yo abra mi insulina, la insulina debo de consumirla en los próximos 28 a 30 días, aunque no haya caducado, pero una vez que yo la abro, ya empieza a perder su efecto cuando pasa este tiempo. O sea, después de un mes ya no tiene el mismo efecto. Entonces, a lo mejor yo sigo usando mi insulina después de mes y medio, pero veo que mis niveles de glucosa están todavía altos y ¿por qué no? Entonces, ¿por qué esa insulina ya no está teniendo el efecto adecuado? Debo de mantenerla siempre en refrigeración y si voy a salir, tengo que estar fuera de casa, voy al trabajo, voy a algún otro lugar, pues para mantener esta cadena de frío, puedo conseguirme algún estuche refrigerante que tienen a veces unas pequeñas compresas de gel que se refrigera o alguna neverita para llevarla y mantenerla siempre fría. ¿Qué debo de evitar? Que esté siempre bajo la luz del sol, que se exponga al mucho calor, que se congele, o sea, debe estar en el refri, no en el congelador, o frotarla demasiado, porque entonces pues sí pierde su efecto. Y prácticamente eso sería todo por mi parte respecto al uso y generalidades de la insulina. Ya ahorita vamos a pasar con la intervención de la licenciada Nayeli, que nos va a hablar acerca de los mitos y de algunas dudas o creencias acerca de esta insulina. Excelente, Ani. Muchísimas gracias por la intervención. Tenemos algunas preguntas, pero yo creo que estas las vamos a dejar al final del taller, ¿les parece? Muy bien, perfecto. Entonces, Naye, adelante, por favor. Muy bien. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes platicando sobre este tema tan importante que es, pues, la insulina. Dame un segundito. Vamos a
Muy bien. Bueno, en esta segunda parte, pues queremos esclarecer un poco más estas ideas que van surgiendo alrededor de la insulina y pues que definitivamente muchas veces representan un obstáculo, ¿no? Para este logro del tratamiento. Ahora vamos a ver aspectos o ideas que son pues verdaderas respecto a la insulina, algunas ideas falsas y otras ideas que pues se pudiera decir que no es verdadero ni falso, más bien que dependen de las circunstancias o de las situaciones. Para eso vamos a mencionar qué es un mito, ¿no? Un mito es una idea falsa o distorsionada que pretende ser una verdad, no es una narración de repente fabulosa, imaginaria, que pues que intenta decir algo, una explicación que no necesariamente es una explicación racional. ¿Qué pasa con estos mitos? Que son ideas que surgen con el paso del tiempo, que se transmiten de persona en persona y entonces llega un momento en el que pensamos que es una realidad, pero realmente no necesariamente tienen que ser así. Actualmente sabemos que existe mucha investigación y actualizaciones médicas y científicas, pero a pesar de todo ello, pues sigue habiendo una falta de información, a veces poca investigación o ciertas supersticiones que van surgiendo, sobre todo en el tema de la insulina. Y bueno, para ello les voy a presentar a este personaje, se llama la insulina y él les quiere decir, hola, soy la insulina y quiero que me conozcas mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de información, necesitamos conocerlo, para conocer a este personaje para que sepamos si verdaderamente es un personaje terrorífico, como de repente parece, o si realmente es un personaje más amigable, ¿no? Vamos a iniciar con este primer punto que dice, la insulina solo se usa para tratar la diabetes tipo 1. Si ustedes pusieron mucha atención en la primera parte que ya nos compartió Ani, pues ella habló de la diabetes tipo 1. Ahí explicó que las personas con diabetes tipo 1 pues definitivamente pierden la capacidad de producir insulina, ¿no? Ese páncreas que estuvo reflejado como una fábrica, pues deja de producir esas llavecitas que son la insulina. Y definitivamente el tratamiento para una persona con diabetes tipo 1, pues tiene que ser insulina inmediatamente y pues para siempre, ¿no? Porque eso es lo que su cuerpo va a requerir. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2, las personas pues también tienen una deficiencia de insulina que se va a ir dando a lo largo del tiempo. Al inicio de la diabetes tipo 2, la insulina se sigue produciendo e incluso a veces se está produciendo aún más de lo normal porque nuestro páncreas está tratando de compensar esas acciones que ya nos están dando de manera pues adecuada en nuestro cuerpo. Entonces el páncreas lo identifica y empieza a generar mucha más insulina, muchas más llavecitas, a pesar de que estas no logran la acción que se requiere, pero sí se está produciendo más. Sin embargo, con el paso del tiempo y la progresión de esta enfermedad, pues esa insulina va a ir disminuyendo en su producción hasta que llegue un momento en algún punto del tratamiento que definitivamente se va a requerir insulina. Es importante que nosotros lo sepamos porque cuando tenemos un diagnóstico de diabetes tenemos que entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y por consiguiente cuando se nos indica un tratamiento tenemos que saber el porqué de ello, ¿no? Entonces, en este punto la insulina no solamente se usa para las personas con diabetes tipo 1, se usa en general para el tratamiento de la diabetes, sin embargo en la diabetes tipo 2 pues va a depender, ¿no? Va a depender del estadio de la enfermedad o de que el médico decida que es el mejor tratamiento en este momento para usted. Muy bien, vamos a ver aquí una pregunta que dice, ¿duele aplicarse insulina? Y yo creo que mucho de esto ya se esclareció un poquito ahorita en la primera parte de este tema, porque estuvimos platicando un poco respecto a la aplicación de la insulina, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta, yo creo que podemos decir que depende. ¿Depende de qué? Para recapitular un poquito, va a depender de el tamaño de la aguja. Ya vimos que las agujas, tanto las plumas como las jeringas, pues podemos contar con una aguja que es ultra fina, muy pequeñita, muy delgadita, como nos comentó Ani, y es importante saberlo porque muchas personas de repente no saben que existen estos tamaños y al momento de adquirirlo, pues si vamos a comprar estas agujas, pues, o las jeringas, pues podemos preguntar por las más pequeñitas, ¿no? Que nos dieran esa opción y pues de cierta manera eso nos va a ayudar mucho. Desde que la aguja sea pequeñita, pues definitivamente va a haber mucho menos percepción de esa inyección, ¿no?
También depende de la técnica correcta, también ya lo platicamos, ¿no? Si estamos utilizando esa técnica correcta, el agarre correcto de la piel, la tensión muscular que se genera de repente cuando, pues este miedo que se genera a lo mejor desde que somos niños, como comentábamos, respecto a las inyecciones, pues obviamente continúa cuando somos adultos, ¿verdad? Algunas personas también les seguimos teniendo miedo a las inyecciones, incluso cuando tenemos un tratamiento, pero siempre tenemos una tensión, ¿no? Va a llegar el momento de la inyección y pues nos ponemos tensos. Esa tensión puede generar también, pues obviamente que la piel, o más bien que, pues, que se sienta un poquito más, ¿no? Esta inyección. Otro punto es la temperatura, que ya vimos también que es importante, si la temperatura de la insulina está a temperatura más ambiente o si todavía está fría, pues ya vimos que si está fría, pues puede generar una molestia. Otro punto es la rotación, la elección del sitio de inyección, todo eso va a ser importante y en conjunto van a ir haciendo que esta aplicación pues se vaya mejorando, ¿no? La vamos a ir practicando, la vamos a ir mejorando, hasta que llegue un momento en el que pues va a ser muy práctico para nosotros por todas las veces que lo hemos hecho, ¿no? Y pues las veces en las que se usa también la aguja, eso es importante también, ¿no? Como también ya vimos, ¿no? Entonces yo creo que para contestar a esta pregunta sobre si la aplicación de insulina duele, no pudiéramos decir que es absolutamente indolor, o sea, que no hay dolor en ella, pero sí se puede, sí, si hacemos una técnica correcta, sí pudiéramos lograr que sea casi imperceptible. Y para esta aplicación también les vamos a traer aquí unas recomendaciones, unos ejercicios que pudieran apoyarnos a nosotros antes de inyectarnos. Por ejemplo, en el caso para generar una mayor confianza, pudiéramos seguir estos puntos. Como punto número 1, pudiéramos tomar esa jeringa, esa pluma de insulina, ponerla en la mano, o sea, como irla identificando, pues no, ya vimos que no es algo malo, al contrario, es algo que nos va a apoyar en nuestro tratamiento. De alguna manera esto va a ayudar, o ese contacto también va a ayudar a que tengamos menor ansiedad respecto a ella, sobre todo si soy una persona que utilizo insulina, pero a lo mejor siempre lo ha hecho un familiar por mí, o lo hace la enfermera por mí, ¿no? Entonces es importante que tengamos este contacto. Como punto número 2, pudiéramos practicar elaborando estas dosis correctas. Esto nos va a ir pues ayudando con este temor que se tiene a realizarlo, ¿no? Obviamente a lo mejor con la supervisión inicialmente de mi familiar o del profesional de la salud, pero es importante que lo practiquemos en la medida de las posibilidades de la persona. Ya vimos que si una persona adulto mayor que ya necesita ayuda, pues definitivamente hay cosas que vamos a tener que siempre requerir ese apoyo, pero si soy una persona que puede hacerlo, pues tengo que darme esa oportunidad, ¿no? De practicarlo. Simular que me voy a inyectar sin hacerlo también puede ser otro paso importante en el que pudiéramos ir perdiendo ese miedo y adquiriendo más confianza. Y cuando nos sintamos listos a hacer la inyección en la zona que más cómodamente pues tengamos, ¿no? O sintamos que es mejor, ¿no? Por ejemplo, puede ser inicialmente en el abdomen, que es una zona como pues más fácil, ¿no? De repente, y que incluso como hay pues un poquito más de grasita en esa zona, pues puede ser una zona como más, como que menos imperceptible a ese pequeño pues piquetito, ¿no? Y después podemos ir utilizando otras zonas de nuestro cuerpo e ir haciendo estas inyecciones poco a poco, ¿no? Para mejorar este acercamiento y esta confianza. Y pues repetir estos pasos es muy importante, incluso no solo en diferentes sitios de la piel, sino en diferentes sitios en los que me sienta cómodo de la casa, por ejemplo, o incluso cuando salgo de casa y pudiera yo estar en casa de un familiar, ¿no? En una situación normal en la que podemos estar haciendo otras actividades, eso es importante y vamos a hablar también de ese tema un poquito más adelante, pero donde yo me sienta cómodo, ¿no? Esto es unas recomendaciones que les queremos compartir para igual apoyarnos con esta parte de la ansiedad que nos causa este tema, ¿no? De la aplicación de la insulina. Otra cosa muy importante que nos puede apoyar son los ejercicios de relajación, ¿no? Para que yo me sienta pues mucho más tranquilo, mucho más cómodo antes de yo realizar esta actividad de inyectarme la insulina, pues puedo sentarme cómodamente en una silla, puedo cerrar los ojos, respirar
lentamente, profundamente, tratar de que entre mucho, mucho aire a nuestros pulmones, aguantar esa respiración unos 3 segunditos, por ejemplo, luego exhalar lo más que se pueda, ¿no? Y repetir esto las veces que yo, pues, considere necesario, ¿no? Pueden ser 3 veces, pueden ser más veces. Ustedes van a ver cómo después de hacer este ejercicio de relajación que parece que, pues que igual y no pudiera funcionar, pero la realidad es que nos va a dar una sensación de relajación, nos va a hacer sentirnos como más tranquilos y de cierta manera eso va a ayudar también pues a eliminar esas barreras del miedo, ¿no? Antes de hacer esta inyección. Muy bien. Usar insulina no es fácil. Aquí pues yo creo que pues la respuesta es depende también, ¿verdad? Porque va a depender en primera instancia, de la atención oportuna que tengamos en nuestros profesionales de la salud, ¿no? Del momento oportuno para iniciar la insulina, de la información que nos estén brindando respecto a ella, ¿no? Todo lo que conlleva esta aplicación, de todas las dudas que vayan a ir surgiendo respecto a ella, ¿no? De que podamos contar también con la educación en diabetes, que si bien es una barrera importante porque no, pues mucha población o la mayoría de la población no tiene acceso directo a educación en diabetes, pero seguramente sí tenemos acceso a nuestros profesionales de la salud que están capacitados en estos temas y a quien nos podemos acercar para ir saliendo de nuestras dudas, ¿no? Aquí un aspecto muy importante es que la responsabilidad pues va de la mano, ¿no? Va de la mano del profesional de la salud cuando lo indica para ser claro y decirnos todo lo que tenemos que hacer y aclarar nuestras dudas, y también del paciente que va a tener que, pues, que tratar de entender muy bien de qué se trata, practicarlo y todo lo que conlleva, ¿no? Pero definitivamente la atención oportuna, la educación en diabetes, pues van a ser aspectos importantes para que este manejo sea mucho más fácil. Practicar que era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Darnos la oportunidad de hacerlo, ensayar, ¿no? Ensayo y error, a lo mejor al principio, pues, lo voy a hacer con mucho temor, pues, muchas veces cuando estamos iniciando cualquier actividad que nunca hayamos hecho, por ejemplo, manejar un auto, ¿no? O un medio de transporte, una bicicleta, ¿no? La primera vez, pues no le identificamos mucho qué es lo que tenemos que hacer, si es el caso del auto, por ejemplo, dónde está la primera, la segunda, el clutch, ¿no? Y todo eso, y pues nos aturdimos y pensamos que es algo súper difícil y que no lo vamos a poder hacer. Pero mientras lo vamos practicando y lo vamos practicando, llega un momento que incluso ya lo hacemos de manera inconsciente, creo yo, ¿no? Ya no estamos pensando, tengo que meter primera, segunda, y, o sea, la cuestión es que las actividades que pues podemos practicar, pues nos van haciendo expertos, ¿no? En el tema. Entonces, eso pasa a lo mejor con el uso de la insulina. También al principio nos va a causar muchas dificultades, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo y la práctica, esto va a ir mejorando, ¿no? El apoyo familiar, como comentábamos, a veces requerimos definitivamente del apoyo de un familiar o incluso del apoyo del profesional de la salud. A lo mejor la enfermera del centro de salud, pues ella es la que me apoya con mi inyección de insulina, pero siempre tenemos que buscar la autonomía, ¿no? Al fin y al cabo, pues la diabetes o el tratamiento de la diabetes y los cuidados que se tienen que llevar, pues dependen del paciente mismo, ¿no? Y es muy importante que pues seamos más autónomos, porque si en algún momento mi familiar no está o por alguna situación pues no pudo hacerlo, no pude ir al centro de salud, situaciones como las que estamos viviendo ahora, que ya es muy difícil salir de casa, entonces, ¿qué va a pasar? Que pues puedo abandonar el tratamiento. Entonces, en la medida en la que yo pueda hacerlo al inicio con supervisión, pero con el paso del tiempo ya yo me sienta con la confianza de hacerlo solo, pues va a tener muchos más beneficios a largo plazo. Y pues definitivamente la actitud positiva, que pues esto sabemos que es fundamental y prioritario y primordial para que podamos tener una actitud buena respecto a una situación, en este caso hacia este tratamiento con la insulina, y pues que es tan importante que también sepamos hasta qué punto, ¿no? Pues es nada más un temor normal, hasta qué punto a lo mejor pues ya pasa de eso y tal vez tengamos que acercarnos a otro profesional de la salud que nos pudiera apoyar con esta cuestión emocional o de la actitud que podamos tener frente a esta situación o cualquier otra. Y yo creo que me gustaría que vean esta imagen, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí un niño que tiene diabetes tipo 1, como de 5 años más o menos,
que se está aplicando solito su insulina. Seguramente este niño desde chiquitito, pues, ¿no? Requirió obviamente el apoyo de sus papás, ¿no? Del equipo médico, el equipo de salud, para que él vaya entendiendo, aprendiendo. Pero a los 5 años es un niño que puede tener la capacidad de hacerlo completamente solo, ¿no? Y entonces luego, como adultos, a veces nos ponemos muchas barreras de cuestiones que a lo mejor, no, esto no lo voy a poder hacer, pero vemos que hay niños que lo pueden hacer, entonces es para analizar un poquito si podemos o no podemos realmente implementarlo y lograrlo, ¿no? Muy bien. Como siguiente punto, ¿usar insulina deja ciego? Y pues yo creo que esta pregunta es bien, bien importante, ¿eh? O sea, aquí ¿qué pasa? Que muchas veces pues, se piensa que cuando nosotros iniciamos el tratamiento con insulina, pues esto va a conllevar algunas complicaciones, ¿no? Que van a venir de la mano de la insulina, pero eso es completamente falso. La insulina, pues ya vimos que la produce nuestro cuerpo, que se produce en ese órgano que tenemos dentro del cuerpo que se llama el páncreas y que no tiene, pues no puede tener ningún efecto en dejarnos ciegos, porque si fuese así, entonces yo creo que todos estaríamos ciegos, ¿verdad? Porque así como ustedes están ahí en casita escuchando este tema, pues también su cuerpo está produciendo insulina en este momento, ¿verdad? Entonces, si esto fuera algo nocivo para nosotros, pues definitivamente ya nos hubiera causado muchos males o complicaciones. Lo que sí, y es una realidad, nos puede afectar la visión y es una complicación de la diabetes, es el descontrol de la glucosa. El descontrol prolongado por mucho tiempo de nuestra glucosa, nuestro azúcar en sangre, que se da por este descontrol, definitivamente sí va a ocasionar problemas, desde problemas en los vasos sanguíneos así chiquititos que tenemos en nuestra retina y que puede ocasionar problemas de la visión como la ceguera, hasta problemas de los riñones, por ejemplo, insuficiencia renal, problemas en los nervios, la neuropatía diabética, por ejemplo, que son complicaciones que se van a ir dando en el transcurso del tiempo. Tampoco es como que hoy me detectaron la diabetes y pronto va a aparecer, ¿no? Esto va a ser a lo largo del tiempo cuando nuestra diabetes no está controlada. Y esa es una realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o por qué se cree que cuando nos ponen el tratamiento de insulina, pues aparecen estas complicaciones? Porque muy probablemente este tratamiento inicia o coincide con la aparición de estas, desafortunadamente o tristemente, de estas complicaciones, ¿no? Entonces, las personas confunden el hecho de que, pues, inició el tratamiento y a cierto punto, después del tratamiento o durante el tratamiento, inician estas complicaciones. Entonces, por eso es que se cree que pudieran ser a causa de la insulina, pero aquí tenemos que dejar bien claro que la insulina no produce complicaciones. Lo que producen las complicaciones son el descontrol de la glucosa durante, pues, mucho tiempo, ¿no? Por eso es importante el control. Muy bien. La insulina se usa si es fallado o si la diabetes ha empeorado. Yo creo que este punto va muy de la mano con el punto anterior, ¿no? Aquí, tristemente también, esto se cree mucho, ¿no? Las personas piensan que cuando se les pone insulina es porque ya están en las últimas o porque tienen la diabetes más grave o, bueno, muchas cuestiones que van surgiendo por ahí alrededor de ella, ¿no? Y pues la realidad es que no, porque la insulina se prescribe cuando el médico que le está tratando a usted, pues decide que es necesario o que ya usted tiene que iniciar con este tipo de tratamiento, ¿no? Cuando a lo mejor hemos utilizado otros tipos de tratamiento. De hecho, muchas veces la insulina se usa al inicio también del diagnóstico. Eso depende del médico que le trata, ¿no? Importante saber que la insulina no es un castigo, y yo creo que aquí es un tema un poco sensible porque también desafortunadamente muchos profesionales de la salud tienden de repente a mencionar a los pacientes, ¿no? Si usted no se cuida, si usted no baja sus niveles de glucosa, pues vamos a iniciar insulina. A lo mejor es una manera que el profesional de la salud está buscando de que usted quiera pegarse al tratamiento y no, como motivarlo, pero realmente a lo mejor no es la mejor motivación porque estamos mandando un mensaje erróneo, ¿no? Entonces, va a parecer que me van a castigar con insulina
si yo no me cuido, y eso es lo que no debería de ser, ¿no? Entonces, por eso es importante este tipo de temas y este tipo de talleres donde nosotros vayamos entendiendo a este personaje que se llama la insulina, y que cuando en algún momento mi médico me diga, bueno, vamos a iniciar con insulina, pues definitivamente es un reto para mí como paciente, pero no tengo por qué tener renuencia a ello, porque pues la insulina no es un castigo, no está ahí para afectarme, sino para ayudarme, ¿no? Y por eso vemos ahí la carita de nuestro amigo la insulina, pues así como asustado, porque pues él no es un castigo, ¿no? Y puede seguir el tratamiento en general, y no solo hablando del tratamiento farmacológico, sino también de la alimentación, el ejercicio y todo lo que conlleva el tratamiento de la diabetes, es lo que va a hacer que prevengamos estas complicaciones. Y pues es importante saber también que no estamos solos, ¿no? Pues para eso contamos con nuestros profesionales de la salud, con nuestros familiares, en nuestra red de apoyo en la que podemos pues apoyarnos mucho, ¿no? Y siempre buscar este apoyo en nuestras personas cercanas, ¿no? También es importante la comunicación. Muy bien, esta pregunta dice, ¿la insulina causa adicción? Fíjense, aquí vemos a una persona, un adulto mayor, una señora que se está aplicando su inyección de insulina. Y esto es lo que es la realidad, pero muchas personas lo pueden ver de esta manera, ¿no? Y ahí vemos a una persona que se está inyectando alguna droga, ¿no? Esto es muy grave, muy, muy grave, y aunque pareciera que en la actualidad ya no pasa mucho, pues sigue pasando y sigue habiendo este estigma social de repente. La insulina no es una droga, ahí creo que ya quedó muy claro desde el inicio y lo hemos seguido reforzando. La insulina no es algo ajeno, es una hormona natural que se produce en nuestro cuerpo. Entonces, pues definitivamente no puede causarnos ningún tipo de adicción, ¿no? A lo mejor esta idea falsa o errónea surge por cómo se aplica la insulina, que a lo mejor es muy parecida a la aplicación de una droga, pero eso ha hecho tristemente que las personas con diabetes tiendan incluso a sentirse pues temerosas de que las mismas personas con las que conviven incluso sepan que se ponen insulina, o que lo tengan que hacer en un baño, o que se tengan que esconder, y pues esto es un poco grave, ¿no? Porque la insulina es vital para las personas con diabetes, ¿no? Y pues no tendrían por qué estarse escondiendo para hacer este tipo de acción que es completamente normal, ¿no? Es como que yo pues tenga que tomarme una pastillita, entonces no tengo por qué esconderme, o sea, yo puedo, si estoy conviviendo con mi equipo de trabajo, o si estoy conviviendo con mi familia, pues puedo hacerlo ahí, ¿no? Entonces así debería de ser con el tema de la insulina. Desafortunadamente sigue pasando, pero para eso estamos aquí, para que vayamos desmintiendo todo esto que está alrededor de la insulina, y que nos vaya haciendo mucho más sensibles también a este tema. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto. Dice, la insulina hace subir de peso, y pues aquí vamos a decir que depende también. ¿Por qué depende? La insulina pues tiene un efecto de guardar toda esta glucosa o esta energía que tenemos ahí circulando en la sangre. Nosotros ya vimos que la diabetes se trata de que la glucosa se mantiene pues en niveles mucho más elevados ahí en la sangre, ¿no? Entonces, esta energía extra que está ahí, que no se está utilizando, de repente cuando se inicia el tratamiento con insulina, pues la insulina tiene ese efecto, ¿no? De utilizarla, de guardarla, pero como está en mayor cantidad, pues y la va a almacenar en forma de grasa, porque es la manera en la que nuestro cuerpo tiene para almacenar ese exceso de energía. Entonces la insulina ayuda a que este exceso de azúcar se empaquete o se guarde en la grasita, en forma de grasita en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente si yo inicio un tratamiento con insulina, pues pueda tener un aumento de peso, pero es un aumento ligero, tampoco es así un montón, ¿no? ¿Qué es lo que va a condicionar que yo siga ganando peso? Sobre todo el hecho de no mantener un equilibrio entre la ingesta de lo que comemos, no hacer ejercicio, y además pues que tendría que haber un equilibrio con nuestro tratamiento de insulina. Entonces, eso quiere decir que si yo estoy consumiendo muchos más alimentos, pues esa glucosa pues sigue estando elevada. Entonces, la insulina
pues sigue ayudándonos a guardar, ¿no? A utilizarla, pero a guardar al fin y al cabo, porque no hay ese equilibrio, ¿no? Lo que se come, pues debe de salir también de cierta manera y para eso nos apoya el ejercicio, pero si no existe este equilibrio, pues se va a seguir acumulando, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo para que sepamos que cuando estamos en cualquier tratamiento, incluyendo la insulina o cualquier otro, necesitamos tener un balance entre nuestra alimentación, el ejercicio y el tratamiento que estemos llevando, ¿no? Siempre es importante acercarnos a nuestro profesional de la salud que sea de acuerdo al tema que queramos tratar, ¿no? Para que nos oriente, ¿sale? Muy bien, vamos a ver si la siguiente pregunta dice, ¿la insulina cura la diabetes? ¿Qué será? ¿Será que la insulina tenga la capacidad de curar la diabetes? Bueno, pues, si recordamos también que hemos visto en otros temas, la diabetes no tiene cura, pero sí tiene un control y para eso están todos estos tratamientos, en este caso el tratamiento de la insulina, y pues como parte de uno de los tratamientos que se utilizan, pues es nada más algo más que pudiera implementarse en algún momento de la diabetes. La insulina, pues es un tratamiento y que de hecho es un tratamiento que es muy efectivo, ¿no? En ciertos estadios que tengamos, ya vimos al principio, ¿no? Que ya les expliqué un poquito de qué pasa en nuestro cuerpo y que progresivamente vamos a ir perdiendo esa producción de insulina, pues definitivamente en algún momento vamos a requerir a lo mejor este tratamiento. Y pues este efecto que tenga la insulina va a ser positivo o va a estar vigente el tiempo en el que utilicemos la insulina, ¿no? Esto no es como acumulativo, de si lo utilizo un tiempo y luego ya lo dejo de utilizar y pues ya todo va a estar normal, voy a regresar pues a lo mejor ya no voy a tener que hacer ningún cuidado y esto no pasa así porque de repente muchos pacientes tienen esa idea, ¿no? Bueno, la voy a utilizar, doctor, pero solo la voy a utilizar un tiempo para que ya luego, y me voy a cuidar ese tiempo para que ya luego pues ya no tenga que utilizarla, ¿no? Eso va a depender absolutamente de su médico, cuánto tiempo la va a utilizar. Muchas veces también el tratamiento con la insulina es temporal, no es por un tiempo. Todo esto es algo que su médico le debe explicar y que usted tiene que preguntar, ¿no? Entonces, para que salgamos de todas las dudas cuando nos están prescribiendo, nos están ya iniciando un tratamiento con insulina. Muy bien, la insulina es para siempre y pues aquí nada más vamos a recalcar lo que ya platicamos. En diabetes tipo 1 es para siempre. ¿Por qué? Porque no hay producción de insulina y la persona, el niño que tenga diabetes tipo 1, pues va a requerir insulina desde que se le detecte, ¿no? Y en la diabetes tipo 2, pues va a depender, ¿no? Se puede utilizar en cualquier momento, pero va a depender de muchos otros factores que son los que hemos visto hasta ahora. Con insulina tengo el riesgo de que baje mucho mi azúcar. Y pues este es un tema muy importante. Vamos a iniciar platicando sobre qué pasa con este temor que surge tanto en el profesional de la salud de repente, como también en las personas, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi glucosa? ¿Y qué tal si baja mucho y empiezo a sentirme mal? Lo primero y el primer punto es que el profesional de la salud, al indicarnos este tratamiento, pues tiene que ser muy claro con nosotros, ¿no? Nos tiene que dar las indicaciones claras. Yo sé que muchas veces nos enfrentamos con barreras como el tiempo, ¿no? De repente, pues a lo mejor si tengo 15 minutos con mi paciente, pues va a estar complicado que yo le explique todo, pero por lo mismo a lo mejor tengo que ir haciendo este trabajo, ¿no? Desde antes, o apoyarme de otro profesional de la salud con el que trabaje, con el que este médico, por ejemplo, trabaje, pero necesitamos ir reforzando todo esto que estamos viendo aquí y más respecto al tema de la insulina. ¿Para qué? Para que cuando se indique este tratamiento, pues el paciente esté muy bien informado, ¿no? Usted como paciente, pues debería de aclarar todas sus dudas y pues es responsabilidad de nuestro profesional de la salud irnos aclarando estas dudas. Yo tengo que saber qué es una hipoglucemia. Una hipoglucemia es cuando se baja los niveles de glucosa en sangre a menos de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Sabemos también que nuestra glucosa debe mantenerse en rangos normales que va entre 70 hasta 180.
Podemos decir como de manera general que depende eso de cada paciente, ¿no? Y de su tratamiento, que es más personalizado a lo mejor, pero en general debe de mantenerse entre 70 y 180, ese es el rango. Menor a 70, entonces nos está poniendo en riesgo, ¿no? Porque entonces está bajando mucho el azúcar y eso no debe ser. Así como el azúcar no debe estar elevada porque está causando complicaciones, tampoco debe estar por debajo de lo que debería de ser. Entonces, ¿qué síntomas pudieran aparecer? Pues a lo mejor mareo, a lo mejor temblor, dificultad de respiración, o bueno, mucha sudoración. Son algunos de los síntomas que se pudieran ir presentando si mi glucosa está bajando. Importante es que nosotros tengamos en casa un glucómetro, sobre todo cuando hay un cambio de tratamiento, como tanto con la insulina como con cualquier ajuste del tratamiento, pues es importante ese monitoreo, ¿no? Y debemos de tener en casa un medidor de la glucosa para este tipo de situaciones en las que incluso nos sentimos mal y pues para descartar que sea una baja de la glucosa o incluso que la glucosa esté muy alta, pues deberíamos de tener el acceso, ¿no? A poder medirnos. ¿Qué pasa entonces si yo me mido, o sea, me empiezo a sentir mal, me mido y corroboro que mi glucosa está menor a 70 miligramos por decilitro? Entonces lo que yo tengo que hacer es actuar. Tengo que actuar y ahorita en un siguiente punto les voy a mostrar lo que se tiene que hacer, que se llama la regla de los 15, ¿no? Y ahorita vamos a ver más a detalle a qué se refiere, pero el punto es que yo como paciente debo estar informado de que esto pudiese pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues prevenirlo, ¿no? Mientras más informados estemos, mientras más apegados al tratamiento, a la alimentación y todo lo demás, pues esto no tiene por qué pasar, ¿verdad? Pero la realidad que es una de las barreras que surgen en el profesional de la salud para indicar la insulina o incluso en el paciente, porque le pasa una vez y entonces piensa que es que esto me está haciendo muy mal y como no estamos informados de cómo prevenirlo o cómo actuar si pasa, entonces pues abandonamos el tratamiento, ¿no? Y decimos, no, esto ya no es para mí y lo abandono. Y eso no es lo ideal. Como les decía, debe haber un equilibrio entre la insulina y pues la alimentación, y pues yo como paciente tengo que estar informado, tengo que aclarar mis dudas, o sea, yo no me puedo ir con un montón de dudas respecto a algo que voy a iniciar, porque entonces, ¿quién me las va a aclarar, no? Entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Esto es muy importante. Y nada más para aclarar este punto, pues la insulina sí puede ocasionar un riesgo en la baja de la glucosa, pero esto no tiene que pasar. Tengo que saber cómo prevenirlo, tengo que saber qué hacer, y eso, pues por eso podemos decir que depende, ¿no? Depende de la situación. Y pues nada más para que quede clara esta parte de la regla de los 15 o cómo corregimos una baja de la glucosa en nuestra sangre o una hipoglucemia, pues cuando nosotros ya la detectamos, nos checamos, vimos que tenemos 69, o sea, está abajo tenemos menos de 70. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es ingerir de 15 a 20 gramos de hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, que puede ser una cucharadita de miel, una cucharadita de mermelada, una cucharada de azúcar, un medio vasito de algún jugo, no light, un jugo natural que tenga azúcar, de un concentrado o unos caramelos, 3 a 4 caramelos. Ingiero esta bebida, este alimento, espero 15 minutos y me vuelvo a checar. Si después de esos 15 minutos mi glucosa ya está o sea, ya llegó una cifra hasta 100 miligramos por decilitro, pues entonces ya puedo decir que estoy bien, ¿no? Y que puedo continuar con mis actividades. Pero si no, yo tengo que repetir. ¿Por qué? Porque sigo teniendo ese riesgo, ¿no? Entonces la glucosa incluso pudiera ir bajando más y eso no está bien. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en casa podamos hacernos estas mediciones y podamos saber cómo debemos actuar respecto a una situación como esta, ¿no? Entonces, lo podemos repetir las veces que sea necesario hasta que logremos estar en 100, ¿no? Que sería lo ideal, y pues ya ahí ya salimos de ese riesgo, ¿no? Esto es importante. Muy bien. Como siguiente punto, si estoy enfermo, debo suspender mi insulina. Muchas veces pasa no solo con la insulina, sino con muchos medicamentos, ¿no? Si tengo una enfermedad como una tos, una gripa,
alguna infección, o a lo mejor pudiéramos hablar un poco hasta lo que está pasando actualmente con el COVID, ¿no? Que si tengo la enfermedad en este momento, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Si yo estoy con insulina, tengo que continuar, tengo que suspender. Ningún tratamiento, eso tiene que quedar muy, muy claro. Ningún tratamiento y por ningún motivo se debe suspender por alguna situación como esta, ¿no? Como una enfermedad que surja de un momento para otro. Si yo tengo dudas al respecto, lo ideal es que yo contacte inmediatamente a mi médico y que yo le explique también que aparte de lo que, pues el tratamiento que a lo mejor estoy llevando actualmente, pues yo también tengo diabetes y también tengo otro tratamiento, entonces, ¿qué debo de hacer, no? Por ningún motivo vas a suspenderlo, ya el médico va a decidir si le va a hacer un cambio de dosis, un ajuste o lo que el médico decida. Pero nosotros por nuestra cuenta no debemos suspender el medicamento ni en esta situación ni en ninguna otra, ¿sale? Entonces es importante que sepamos que cuando iniciamos el tratamiento no debemos de pararlo nunca, a menos que se nos indique lo contrario, ¿no? O que se nos cambie el tratamiento. Y si tenemos dudas o si estoy teniendo algún malestar, algo raro que no había yo sentido y que yo puedo pensar que podría ser a base de este nuevo tratamiento, pues tengo que aclarar esas dudas con el profesional de la salud antes de decir, pues ya no lo continúo, ¿no? Eso es importante. Y creo que este es es el último punto respecto a estos mitos que surgen alrededor de la diabetes, digo, de la insulina. Seguramente hay muchos más, ¿verdad? O sea, aquí tratamos de ponerles los más importantes. Pero bueno, ahora la insulina nos dice que ahora que me conoces más, la insulina pues es una sustancia natural en nuestro cuerpo. Vamos a recapitular eso. Es una sustancia natural en nuestro cuerpo. ¿Puedo yo hacerme su amigo si el médico pues lo indica en algún momento? O incluso antes, es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Empezar a hacernos amigos de la insulina, porque pues ya vimos que no es algo que sea malo para nosotros. Convivir con ella pues no es fácil, o sea, no pudiéramos decir que es como abrir y cerrar los ojos, facilísimo, ¿no? A diferencia de otros tratamientos en los que solamente tengo que, pues, tomar el medicamento en el horario establecido y la dosis establecida, la insulina no es tan así de fácil, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Ya vimos que hay niños con diabetes 1 que lo hacen desde muy chiquititos, y pues si buscamos el apoyo, tenemos una actitud positiva y vamos saliendo de estas dudas que surgen alrededor, pues entonces seguramente va a ser mucho más fácil. Y como mensaje final dice la insulina: recuerda, no soy tu enemiga, mi intención pues solo es ayudar. Bueno, pues creo que por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ambas, gracias Nayeli, gracias Ani por este taller. La verdad es que valiosísimo. Me parece que en el caso de la insulina, como en muchas cosas, siempre le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? No conocemos algo y nos da miedo, y a veces, desgraciadamente, le pedimos a veces su opinión o su experiencia, pues a lo mejor a personas que realmente no han tenido el entrenamiento, la educación adecuada para el tema de la insulina. Entonces, en eso puede hacer que de alguna manera sintamos muchos miedos, temores, ¿no? Y de repente buscamos información donde no debemos, que a veces es en el mismo Google, en Facebook, en redes, empezamos a buscar información que pues realmente no es la manera o la vía adecuada, ¿no? Siempre es importante acudir a profesionales de salud. Qué bueno, ojalá tuviéramos acceso, por ejemplo, a platicar con un educador en diabetes, ¿no? Que finalmente pues pueda tener este acercamiento y a veces esta pues paciencia, ¿no? Para explicarnos un poco cómo es el uso de la insulina. Me parece que las personas que viven con diabetes no deben de tener miedo de probar medicamentos, probar tratamientos nuevos cuando vienen por sugerencia de su médico tratante, y que bueno, si al menos el médico, por la gran cantidad de consultas que tiene a veces, pues no tiene ese tiempo, ¿no? Para explicarnos a veces todo, pues sí es importante que nos acerquemos a otros profesionales de la salud que, bueno, a lo mejor puedan dedicarnos un poco más
de tiempo. Hoy con las herramientas digitales que tenemos, por ejemplo, en línea, existen también muchos cursos de educación en diabetes dirigidos precisamente a pacientes, donde de alguna manera, pues al menos hoy en estos momentos de estar en casa, pues desde la comodidad de mi casa, pues a lo mejor puedo tomar un curso o pedir una consulta a distancia con alguna persona que de alguna manera me pueda dar esta orientación. Me parece que es bien importante acudir siempre a profesionales de la salud. Hoy más que nunca el tema cuando se conjuntan, como ha estado pasando durante estos meses, una infección como la que provoca el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, con ya una condición mía preexistente como lo es la diabetes, sí es muy importante que nos acerquemos a un profesional de la salud, que no decidamos a lo mejor por nosotros mismos dejar de consumir algo o empezar a consumir algún otro tipo de medicamento si yo ya previamente consumo otros medicamentos. Entonces, también es muy importante que nos acerquemos a profesionales de la salud. Estamos en el entendido de que hoy la recomendación es quédate en casa, pero si yo no tengo acceso a algún acompañamiento de salud de manera digital o de manera telefónica, con todas las medidas de seguridad, con una cita de preferencia, sí es bien importante que nos acerquemos a nuestro centro de salud o a nuestro médico tratante, sobre todo si tienen medicamentos como la insulina, por ejemplo, ¿no? Si mi actividad física o mi alimentación ha cambiado mucho a raíz de esta cuarentena, a lo mejor hay que ajustar medicamentos, hay que ajustar dosis de insulina. Entonces sí es bien importante tener esos acercamientos. La verdad es que Ani, Naye, sí hemos tenido algunas preguntas, pero me parece que todas han sido como muy contestadas en este amplísimo, muy educativo taller que ustedes nos han dado para pacientes. Me parece que las preguntas de alguna manera están contestadas. Hay gente que nos está pidiendo si podemos tener las presentaciones, por supuesto, con mucho gusto. Tanto aquí en Zoom como en Facebook hemos puesto el correo de la Dirección de Nutrición para que quien esté interesada en la grabación o en las presentaciones del taller, pues con mucho gusto están para eso. Y nos pueden escribir direcciondenutrición@ssy.gov.mx. Ese es el correo donde ustedes pueden solicitar, ya sea las presentaciones de las educadoras en diabetes o la grabación de este taller para que puedan compartirlo con quien ustedes más deseen. Naye, Ani, me gustaría si tuvieran algún mensaje final con respecto a este taller para que podamos cerrar. Claro. Bueno, empiezo. Bueno, pues como ya vimos, entonces la insulina es ahora sí que un aliado y en el papel en el que nosotros estemos, ya sea como pacientes o como acompañantes, pues bueno, vamos a sensibilizarnos, informarnos adecuadamente en las vías correctas y también ser un factor motivante para poder utilizar este tipo de tratamientos cuando sea el más eficaz o el que nos hayan mandado, ¿no? No en todos los casos a lo mejor va a ser el ideal, pero ahí en conjunto con nuestro equipo de salud, nuestro médico, con nuestros nutriólogos que también nos van a acompañar en el uso de insulina, pues sabremos tomar esa elección, ¿no? Si es el medicamento adecuado y el momento también en el que sea oportuno. Entonces, ahora sí que el consejo es estar abiertos, ¿no? A estas distintas opciones que finalmente solo vienen a mejorar nuestra salud. Exacto. Y pues en la mejor actitud, ¿no? De aprender y de conocer cosas nuevas. Así es. Naye. Bueno, pues yo solo quiero agregar que es importante que siempre nos informemos de fuentes que pues sean verdaderamente profesionales, ¿no? Porque hay mucha información ahí afuera. Este tema de la insulina es tan importante porque precisamente existen muchas ideas alrededor y que definitivamente son barreras todas para lograr esto que estamos buscando, que es el control de la diabetes, ¿no? Y si en el caso de que nosotros requiramos este tipo de tratamiento, pues definitivamente esto que surge o que está alrededor, pues no va a contribuir, ¿no? Entonces, siempre es importante acercarnos a nuestros profesionales de la salud, buscar este tipo de temas como el del día de hoy, ¿no? Y siempre ir estando informado, ¿no? Porque pues mi responsabilidad como profesional es brindar esta información y apoyar y ser un acompañante, pero al final recordemos que el paciente con diabetes es responsable absolutamente también de su control y de su autocuidado, ¿no? Entonces esto es bien importante entenderlo para que pues vayamos trabajando en ello poco a poco.
Sería todo. Gracias. Excelente, Naye, Ani. Pues muchísimas gracias a ambas. Les recordamos que la próxima semana también tenemos 2 talleres muy interesantes. Nos van a acompañar 2 expertas en temas de infancia y en temas de lactancia materna. Ya para adentrarnos un poquito en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es del 1 al 7 de agosto, pues durante 2 semanas estaremos platicando y pasando nuestros cursos tanto de jueves y viernes en temas que nos ayuden a entender, a reforzar y a promover la lactancia materna. Sabemos que la lactancia es una de las mejores estrategias que protegen al niño, que protegen a la madre, que protegen a la crianza. Entonces, tenemos nosotros como profesionales de la salud y como de personal o personas dedicadas a este tema, podemos hacer esta promoción adecuada a la lactancia. Así que ni la cuarentena nos va a mantener alejados de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, al contrario, vamos a seguir haciendo la promoción de esta práctica y pues les invitamos a participar con nosotros en los talleres de las 2 próximas semanas que estarán dedicados a puros temas referentes a la lactancia materna. Tenemos expertos que están dedicados a hacer la promoción y la correcta pues promoción, ¿no? Finalmente de la lactancia materna para pues finalmente proteger esta práctica que la verdad es que a través de los años ha sido bastante golpeada, ¿no? También por una falta de información, una falta de educación. Entonces, pues nuestro trabajo es precisamente hacer la promoción y defender la lactancia materna como una de las mejores prácticas de alimentación que existen. Así que, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ani, gracias, Naye, por esta presentación. Y recuerden, ahí nos vuelven a preguntar, con mucho gusto, Adrián, quienes necesiten la presentación de hoy, escriban, por favor, escríbanos un correo a direcciondenutrición@ssy.gov.mx. Ahí pueden tener el correo disponible y con mucho gusto les hacemos llegar la presentación y el taller. Pues muchas gracias a todos, buen fin de semana y nos vemos en el próximo curso virtual. Hasta luego.